llega el final del mes y hay que pagar la renta, el mortgage, y estamos un poco apretaditos. Entonces, ¿cómo es que la Biblia me puede ayudar? ¿Qué tiene que ver? Entonces, eso es lo que tratamos de mirar, es ¿qué tiene que ver algo que ocurrió hace tanto tiempo con mi vida hoy en día? Y entonces, sé que esto es una historia que típicamente se habla solo en el día de la resurrección, pero para nosotros, lo que estamos buscando de Jesús, y a veces nosotros estamos buscando de Jesús porque a veces Jesús ha estado buscando de nosotros por mucho más tiempo. A veces, yo sé que en mi ejemplo, yo le di la vuelta y lo vi por mucho tiempo. Pero en realidad, la resurrección tiene que ver mucho. Es lo fundamental de lo que creemos, es lo fundamental de lo que estamos aquí en este día. Y entonces quiero empezar, ya que estuvimos hablando de la escuela, vamos a empezar con un test, con un test. Tienen sus boletines ahí, van a ver que la primera pregunta, ustedes me van a dar las respuestas a mí, and you can cheat, it's an open book test, ¿ok? La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo definirías la palabra resurrección? Pueden hablar entre uno al otro, pero quiero que me digan algunas cosas. ¿Cómo definen ustedes la palabra resurrección? Una vida nueva, ok. Otra persona, dime algo. Como levantarse. ¿Cómo levantarse? Volver a nacer. Volver a nacer, ok. Nueva vida. Nueva vida, ok. Regresar de la muerte. Regresar de la muerte. Vamos a hacer esto un poco más difícil. Dime lo que significa resurrección para ustedes en una palabra. Y creo que renacer puede trabajar como una sola palabra, ok. Renacer creo que trabaja. Pero dímelo en una palabra. ¿Qué una palabra puede significar para ti resurrección? Vida. Una vida nueva. Vida. ¿Ok? Salvación. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Para mí es esperanza. Es lo que significa para mí. Yo lo pensé bastante y para mí la palabra es esperanza. Puede significar milagro, renacer, vida, como dijeron, salvación, pero para mí es esperanza, es lo que significa la resurrección. Otra pregunta, a lo que saben. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tierra en su cuerpo resucitado? Después que Jesús crucificaron, lo ponieron en la tumba. Es like, this is not a regular service. Nada es normal conmigo, yo soy raro. Pero Jesús lo ponieron en la tumba, resucitó. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo estuvo en la tierra? De un punto se fue para arriba. ¿Cuánto tiempo estuvo? Según la Biblia, 3 días. Ok, 3 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús aquí? A otra persona. No sé si saben. 40. Ok, bueno, creo que inventaste ese número, ¿verdad? Lo sacaste. Yeah. Los años que tuvieron en el desierto, 40. No, mentira, 3 años. No, ¿en cuántos años estuvo en vida? Después que se regresó, ¿cuántos días estuvo Jesús antes de subir para arriba? Días. ¿Cuántos días estuvo Jesús? Oh, sí, ya no, ok, son más. Hay que verme. Los cogí con eso. Sí. 40 días ese era correcto. Yo sé que lo adivinaste. Antes de la... Ascension Thursday, ¿no? Sí, Jesús, desde cuando primero vieron a Jesús, porque a veces las personas creen que Jesús salió de la tumba y en las películas sube de la tumba, saluda a todo el mundo y se va para arriba para el cielo. Jesús estuvo en la tierra después que resucitó 1 mes y medio. Otra pregunta que a lo mejor no sabían, mira, ¿cuántas personas, y sé que hay por lo menos una, porque, bueno, le voy a dar, habían 2, porque por lo menos se apareció María y por lo menos Doubting Thomas, ¿verdad? Por lo menos hay 2. ¿Cuántas personas vieron a Jesús mientras que estaba resucitado? 14. 500. Okay, esta sí que tú siempre tiras de alto. Aquí. Dicen multitudes. Multitudes, ok. Celia gets an A+. Según la Biblia, Jesús primero
se le apareció a las mujeres, se le apareció a sus discípulos, y a un punto se apareció donde habían más de 500 personas reunidos. Se apareció entre ellos. Pero ¿por qué estoy contando esto? ¿Por qué le estoy contando esto? La razón que le estoy contando esto es porque yo quiero que entiendan que hay algo más a nuestra fe que simplemente alguna vez vas a tener, alguien te va a decir, no, Jesús fue un buen hombre, fue un buen maestro, pero no fue Dios. Jesús resucitado de los muertos, caminó, habló, comió, cocinó y estuvo entre las personas, y había más de 500 por 40 días. That's a long time. Muchos testigos y muchas personas para que estén hallucinating. Quiero que... 500 testigos. Sí. Entonces, todo eso nos puede dar evidencia de lo que es nuestra fe. Porque a veces cuando alguien te dice, ay, no sé qué hacer, estoy pasando por un problema, y alguien te dice, bueno, ponte a orar. Seré yo el único que a veces me dice, no, pero estaba buscando una solución de verdad, y no, necesito ayuda de verdad, yo sé que orar, pero a veces uno se siente, sí, pero necesito ayuda. Y dicen, ora. Y a veces, incluso yo también, a veces dejo la oración para último. Cuando ya no me queda más nada, en vez de ponérselo a Dios primero. Y básicamente, muchas veces ya cuando llega a ese punto y le estoy pidiendo a Dios ayuda, es porque casi ahí creo yo que hay esperanza. Y a veces nosotros necesitamos ver que simplemente porque las cosas están seguras, simplemente porque todo parece de una manera en nuestros ojos, no significa que Dios no puede cambiar las cosas, aunque ya parezca demasiado tarde. Nosotros vamos en Juan capítulo 20, vamos a ver que Jesús primero se le aparece a María Magdalena y después se le apareció a otras mujeres, y se le apareció a su mamá y se le apareció a varias personas. Interesantemente, y yo no sé exactamente cómo trabaja un cuerpo resucitado, pero aparentemente Jesús podía caminar por las paredes, porque dicen que había tiempos cuando las puertas estaban cerradas y él entraba de todos modos. Se le apareció a Pedro solo. En las próximas semanas vamos a ver eso. Y quiso ministrarle a Pedro porque saben que Pedro lo negó. Después apareció a otras personas, después apareció a todos los discípulos cuando estaban juntos, todos menos Tomás. Después vino en otra ocasión y se le apareció a Tomás para que le dijo, mira, mete en el hueco, toca aquí para que tú veas, porque Tomás dijo, ¿cómo? Necesito proof, necesito evidencia. Cuando yo creeré que se levantó, yo lo vi matar cuando yo meta el dedo en el hueco, yo te diré que está vivo. Y dijo, mételo. Y entonces, y él siguió apareciéndose, como dije, habían 500 personas adorando al Señor en un servicio de la iglesia, básicamente lo que estaban teniendo es el servicio de la iglesia, y Jesús apareció ahí. Imagínate, estamos teniendo un servicio y pum, se aparece Jesús. También, aún después que él subió al cielo, vino para atrás, apareció Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saúl, y él se siguió apareciendo a diferentes personas. Se le apareció después, casi al final de su vida, a Juan en una revelación, donde se escribió el libro de Apocalipsis. Se siguió apareciendo en diferentes lugares. Aún hay cosas escritas aquí en las Américas. Los indios americanos tienen escrito que un hombre blanco se le apareció a ellos y que les testificó de un Dios durante el tiempo. Entonces
no está en la Biblia, pero es pensado que durante ese tiempo Jesús fue a diferentes naciones hablando. Hay también cosas que a lo mejor hasta le ministró a los espíritus en el infierno. Entonces, hay muchas diferentes cosas que dice que él estuvo sumamente activo. Ahora, él quería que todo el mundo supiera que había resucitado. Y regresamos a la idea, ¿qué tiene que ver la resurrección con mi vida? Y lo interesante es que, y yo he seguido estudiando eso de cómo, de estar seguro, porque eso a veces el científico en mí cruza tanto la idea de, bueno, ¿qué pasa si no se murió de verdad? ¿Qué pasa si estaba en un coma? Y esas cosas. Es pensado que él había perdido tanta sangre de la manera que le habían latigado la espalda, que ya los músculos estaban expuestos y se estaba desangrando. El único prisionero que le habían hecho eso era Jesús. La mayoría no le hacían eso. Y es la razón que cuando él tenía que cargar la cruz, todos los prisioneros siempre lo lograban. Él era el único que no pudo hacerlo porque ya había perdido tanta sangre. Aún estando en la cruz, como le había explicado, es cuando están con el peso del cuerpo y no pueden respirar, tienen que levantarse para poder coger aire. El problema es, la razón que duraban días y días en eso es porque se podían levantar, aunque le dolía el pie. Pero Jesús tenía otro problema. La espalda de él estaba abierta. Entonces cada vez que se movía, estaba restregando esos músculos opuestos al pedazo de madera contra su espalda. Él se iba a morir aún si no lo hubieran puesto en la cruz de lo que le habían hecho ya. Pero la resurrección toma algo que es tan final, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Todos los discípulos, después que se murió, y se quedaron con un question mark. El símbolo de que uno tiene cuando tiene una pregunta. ¿Y ahora qué? A veces perdemos a alguien en nuestra vida y decimos, ¿y ahora qué? A veces algo pasa en nuestra vida que nos cambia y decimos, ¿y ahora qué? Question mark. ¿Cómo se dice question mark en español? Interrogante. Interrogante. El símbolo de interrogante. Interrogación. El símbolo de interrogación. Ustedes lo dicen también, hablan en español mucho mejor que yo. Todo el mundo se quedó con preguntas cuando Jesús se murió, porque dijo, ¿y ahora qué va a pasar con el cristianismo? ¿Y ahora qué va a pasar con la fe? ¿Y ahora qué va a pasar que hemos perdido el maestro? Y a veces en nuestra vida tenemos momentos donde decimos, ¿y ahora qué? Esto cambia todo. ¿Ahora qué? Pero la resurrección convierte ese símbolo de interrogación a un símbolo de exclamación. ¿Se lo dije bien? Sí. ¿Verdad? Y al fin lo deja para que en el día de hoy, o cuando hablemos con alguien, podemos tener un punto y decir, caso cerrado. Eso es lo que es la resurrección. Coger las preguntas que tenemos y Dios decir, no, este no es el fin. Yo tengo poder sobre esto y yo voy a cerrar este caso. Porque lo que nosotros tenemos hoy en día y lo que nos separa a nosotros de todas las otras personas que estudian todas las otras religiones. Y todas las religiones tratan de ser las personas mejores. Maybe. Hay algunas que no estoy muy segura. Pero, por lo menos dicen eso. Pero todos tienen su líder todavía en su tumba. El único que no se quedó muerto era Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es lo que ha pasado después de tantos miles de años? ¿Cómo me afecta a mí hoy? ¿Cómo es que esas preguntas que yo tengo, cómo es que Jesús las puede cerrar y poner un punto en mi vida? Y la verdad es, ustedes estando aquí quizás es como yo estando aquí, porque yo resistí viniendo a la iglesia por mucho tiempo.
Y quisiera decir que solo era porque mi mamá me forzaba a venir para su cumpleaños y para el Día de las Madres. Mami, ¿qué te compro para tu cumpleaños? Papá, ven conmigo a la iglesia. Mami, te saco a comer. Ven conmigo a la iglesia. Trabajó, ¿verdad? Vine. Pero tenía que haber sido algo más que eso, porque si no, siguiera viniendo solo 2 veces al año. El otro que no se rindió conmigo fue Jesús, que entraba en mis sueños, que entraba en mis pensamientos, que no se rendía conmigo, que cada vez que yo trataba de con mi mente pensar esto no puede ser, esto no tiene que ver nada con nada, que sentía algo aquí. Y entonces, déjenme entrar en los versículos porque quiero que tengan estas perspectivas, y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando cómo es que lo que estamos leyendo nos puede afectar, cómo es, y eso es el enfoque siempre. Yo no quiero venir aquí y salir igual. Yo no quiero solo venir aquí y maybe animarme un poquitico y después tengo que enfrentar la realidad. Yo quiero que consideren qué es, si esto es la realidad. Si hay un Dios verdadero que tiene poder sobre mis situaciones y que me puede ayudar, y que aun cuando las cosas parecen imposibles, todavía tiene la última palabra en esa situación. Juan capítulo 20, versículo 1 empieza diciendo: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Ahora quiero parar ahí y que noten algunas cosas, porque ya para entrar un poco de detalles. Lo primero que veo es que dice muy temprano. Basados en las escrituras, literalmente significa que era entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Por qué fue tan temprano? Bueno, la costumbre judía es que tenían que venir por 3 días y echarle aceites al cuerpo y eso para que no oliera. Ahora, como pueden ver en la imagen ahí, la piedra estaba sellada. Ellos la sellaron con cadenas, con cemento. Eso estaba ahí para que no lo abrieran. Pero ella, como él se murió en un día donde no están supuestos a matar a nadie, no pudo venir en el día sábado, porque en el sábado, el Sabbath, Shabbat, no se puede trabajar. Entonces tuvo que venir siguiente día, el domingo, para verle. Ella iba a rogarle: por favor, quiten la piedra, aunque ya la habían sellado con cemento y todo. Por favor, quiten la piedra. Y entonces llega ahí súper temprano, llega ahí y descubre algo. Vemos que dice que fue el primer día de la semana. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las preguntas que las personas a veces te van a hacer, yo estaba hablando con Jairo, me estaba diciendo que eso es una de las cosas que a ti también te han dicho, es: ¿por qué reunirnos el domingo si en el Antiguo Testamento se reunía el sábado? Y si estamos legalmente el sábado, el Shabbat, ¿verdad?, el día de reposo, empieza desde las 6 de la tarde el viernes hasta las 6 de la tarde el sábado. Técnicamente después de las 6 de la tarde el sábado ya es domingo para los judíos. Y entonces la razón que empezaron los seguidores de Jesús reuniéndose los domingos en la mañana, como lo hacemos nosotros, es porque domingo en la mañana vino María y se encontró que la tumba estaba vacía. Fue un domingo. Y esa es la razón que hoy en día siguen los seguidores de Jesús reuniéndose los domingos en la mañana para celebrar que Él resucitó. Ahora, la verdad es que no importa si es sábado o si es domingo, lo que importa es que se reúnan. No importa si es jueves o miércoles, lo importa es que los reuníamos. También vemos que dice que la piedra había sido quitada. La piedra había sido quitada, y la palabra que dice para la piedra ha sido quitada significa, yo sé que en las películas cogen la piedra y la mueven, ¿verdad? Eso no es lo que la palabra en griego significa. La palabra, cuando yo leo el texto en griego, dice: esa piedra fue tirada al otro lado. Ahora, si Jesús podía caminar por las paredes, ¿por qué tuvo que mover la piedra?
Bingo. La piedra no se movió para que Jesús saliera. La piedra se movió para que nosotros entráramos. Eso es clave. Jesús no necesitaba la piedra. Cuando dicen que los soldados estaban así espantados, no era porque la piedra, porque en las películas la piedra se mueve despacito y el ángel movió la piedra y los soldados no lo vieron porque estaban durmiendo. No, los soldados estaban aterrorizados porque la piedra voló. Explotó la piedra. Eso fue porque estaban aterrorizados. Fue para que pudieran ver la tumba vacía. Esa es la razón que estaba eso. Esa es la razón. Yo voy a dejar esto para último. Antijos. Voy a dejarlo para último. Quiero seguir leyendo porque mi producer me dice que tengo que hablar más rápido. Dice Juan 22, dice, entonces fue corriendo a ver Simón Pedro al otro lado, al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Interesante, nuestra primera respuesta a la resurrección típicamente no es esperanza, porque como te dije, yo lo veo como esperanza, pero muchas veces no es esperanza, muchas veces pensamos otras cosas, tratamos de buscar cosas en lo físico. Se robaron el cuerpo de Jesús. Yo no sé si saben, imagínate cómo fueran si se robaran el cuerpo de un presidente o algo, o del Papa. No sé si saben, pero eso pasó de verdad. Cuando Lincoln lo mataron, a él le robaron el cuerpo. Los Estados Unidos tuvo que pagar una pila de dinero para que le devolvieran el cuerpo de Lincoln, y lo tuvieron que enterrar 2 veces. No sé si es verdad, ¿viste? Ahora pueden decir, miren lo que aprendí yo en la iglesia. Pero típicamente lo que nos pasa cuando estamos en una situación y cuando enfrentamos la realidad de Dios, podemos tener confusión, como lo que sintió María, duda, como lo que tuvo Pedro, o quizás temor, como lo que tuvo los discípulos. Interesantemente, el Espíritu Santo tomó a estos discípulos que tenían temor y los llenó con tanta certeza que ellos estaban dispuestos a dar su vida por eso. Entonces, quiero que vean cositas, detallitos en esto. Por ejemplo, dice, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Quiero que vean eso. Cuando ve que hay un discípulo en el libro de Juan que nunca se menciona por nombre, dice que Jesús amaba, el otro discípulo. Ese es Juan hablando del mismo porque nunca usa su propio nombre. 2000 años después que esto ocurrió, Juan contando la historia, de la misma manera cuando si yo estuviera contando la historia de yo y Julio levantando pesas, yo dijera, yo levantaba más pesas que él. Cuando Juan escribió el libro dijo, yo salí corriendo con Pedro, pero yo corrí más rápido que él, porque él era despacio. Porque era más rápido. Dice, cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro llega a un ratico porque Juan quiere dejarlo saber que yo corrí más rápido que Pedro. Y Pedro dice, ármame, voy a entrar lo que ve ahí, y empieza a ver lo que está dentro, allá adentro. Después dice, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Mira, lo hice una vez más para que no lo cogieron. El que había llegado primero al discípulo, porque está en mejor shape, este es Juan hablando, el que llegó primero, al ver todo eso, y creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura de que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Una de las cosas que quiero que entiendan es, Dios sabe que nosotros somos humanos, Dios sabe que nosotros tenemos dudas, y a veces gente te van a decir que tú tienes que ser estúpido y cerrar tu mente para creer en Dios, que para creer en Dios no puedes creer en la ciencia, que no, para creer en Dios no puedes ser inteligente, es pura fe. Pero tú sabes que hay mucha evidencia que ha sido dejada para mostrarnos que esto es algo cierto que ocurrió sin duda. Lo que yo veo es
lo que a veces nos pasa. Por ejemplo, en el verso 5, cuando usa la palabra, hay 3 palabras en el griego que se usan para decir lo que vieron. En el verso 5, la palabra que se usa es la palabra que dice echar un vistazo. Usan la misma palabra, vio en los versos, pero cuando lo miro en el griego es diferente. Es como echó un vistazo, es como lo vio a la distancia. Después en el verso 6 dice, la palabra que se usa para ver es la palabra tearo, que significa que Pedro entró y se puso a pensar, ¿qué habrá pasado aquí? Déjeme pensar, ¿qué habrá pasado aquí? Y después la última palabra, en el verso 8, significa comprensión. Cuando entró y dijo, yo sé lo que pasó. El Señor resucitó de los muertos. Porque vieron que de la manera que estaba todo enrollado, que no había manera que el cuerpo podría haber sido sacado, porque es casi como si la ropa se quedó ahí y el cuerpo salió de entre ellos. Por eso cuando él vio, dice, Pedro se quedó mirando, pero esto no puede ser, todavía está enrollado, pero no hay cuerpo ahí adentro. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos nosotros es, ¿cuál será mi reacción al poder de la resurrección en mi vida? Y nunca dejes que nadie te haga pensar que para ser un cristiano no eres inteligente, que es pura fe. Tú sabes que es necesario tener fe para no creer en Dios también. Es necesario también tener fe. Porque yo sé que es imposible que si yo tiro un grupo de piezas de Lego en el aire y cuando caigan, que se armen sola en algo, en un juguete. Mucho menos que un grupo de químicas sola o chances se conviertan en viva y después que esos pedazos de células solo se organizan y uno diga, yo voy a hacer el ojo, yo voy a hacer la oreja, vamos a trabajar juntos. Y cómo votaron esa célula, dijeron, yo voy a ser el que, tú sabes, el que limpia. ¿Cómo fue ese voto? Entonces, hubo una organización, una creación, un diseño inteligente. Hay mucha evidencia que verdaderamente muestra. Hay muchos libros que estudiamos hoy, los de Sócrates y los de Plato y esa gente que sabemos que son verdaderos. Y esos libros, hay menos de 84 copias que quedan de los de ellos, otros maybe quedan 50 de la Biblia. Hay 5.844 copias que fueron hechas exactamente una como la otra en menos de 30 años de la muerte de Jesús. Eso es una de las cosas que tenemos como evidencia de que habían tantas copias de la Biblia hechas a mano exactamente en un tiempo cuando todavía todos los testigos estaban todavía vivos. Sigue diciendo, y los discípulos volvieron a su casa. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que nos pasa a nosotros a veces. We don't get it. Oímos, aprendemos de Dios y después vamos a nuestra casa como si nada. ¿Entiende? En el caso para Cristo vemos un hombre que pudo tomar, que no creía en Dios, que estaba seguro que su vida iba a ser un desastre si su mujer seguía creyendo en Dios, porque muchas veces las mujeres son las primeras y después los hombres resisten. Y este hombre era un Pulitzer Prize writer, había ganado premios, y él decidió, en el inglés se llama The Case for Christ, y él decidió mostrarle y empezó buscando y entrevistó y el hombre es pastor hoy. Porque la verdad es, la persona que te diga, si la persona verdaderamente empieza investigando, hay tanta evidencia que hace falta más evidencia para no creer en Dios. Hay que tener un corazón duro para no creer en Dios. Brincando a Juan 30 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La pregunta es cómo vemos la resurrección, cómo la podemos ver como parte de nuestra vida.
quiero contarle una historia de algo que pasó, no fue en esta iglesia, pero en otra iglesia habían hecho, una de las maestras le había pedido a los muchachos que hicieran, él les dio a cada uno un huevo de pantyhose, ¿verdad? Yo pienso que les sobraba, ¿no? Las mujeres colectan pantyhose. Y entonces, le dio a cada muchacho, y el muchacho tenía que venir para atrás a la siguiente semana con algo dentro del huevo para explicarle qué es lo que significaba la resurrección para ellos, ¿verdad? Y había un muchacho en la clase, un muchacho se llamaba Philip, y Philip tenía sus problemitas. Tú sabes, algunos muchachos no son tan, nacen con algunas cosas, challenges. Y los muchachos muchas veces se reían de él. La otra semana vinieron los muchachos a la escuela dominical y todos enseñaron lo que tenían dentro de sus huevitos de Lego, de Legs. Y Philip abrió el leer. No había nada. Y los muchachos se rieron porque dijeron: maestra, que tú no sabes que Phillips es un poco retardado, él no es muy inteligente, él es especial, él no entendió las instrucciones. Phillips se puso bravo. Phillips dijo: yo sí entendí las instrucciones. Yo sé exactamente lo que significa la resurrección. El huevo mío está vacío porque la tumba está vacía. Philip estaba enfermo. Cogió un virus y se murió a las 2 semanas de ese día. En su entierro vinieron todos los muchachos y todos trajeron un huevito y lo abrieron vacío arriba de su ataúd. Y comparto esta historia porque quizás a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y pensamos: ¿quién soy yo para este gran plan de Dios? ¿Quién soy yo para ayudar a otra persona? ¿Quién soy yo para que Dios me use? Y no tiene que ver nada contigo. Acabo de decir, yo era un desamparado en la calle también. Mis padres nunca me vieron porque uno está desamparado. Nadie lo sabe. Ellos lo único que saben es que me desaparecí por un tiempo. Y Dios me cogió. Y estoy limpiecito ahora y luzco bien. Pero no era yo. Y yo he visto personas que para el mundo no tienen inteligencia y el Espíritu de Dios entra en ellos, como hizo con Phillips, y Dios los usa. Porque la sabiduría de Dios no tiene que ver nada con esto, no tiene que ver nada con tu apellido, no tiene que ver nada con tu estación en la vida, tiene que ver todo con lo que Dios quiera hacer contigo en tu vida. Y yo creo que ustedes que están aquí por una razón, y creo que Dios quiere hacer algo con ustedes. Y yo quería compartir esa historia porque yo los necesito a ustedes. Y yo creo que nosotros podemos ayudar. Hay personas que están sufriendo, que están pasando por situaciones, y a veces nosotros entramos en nuestro propio mundo y estamos tan llenitos de nuestros problemas y pensamos que es el fin del mundo, y nos hace falta ver que hay otras personas que quisieran tener nuestros problemas, que con gusto lo cambiarían, y que nosotros tenemos la bendición de Dios y tenemos la capacidad para ayudarlos, y estamos aquí para algo más grande que nosotros mismos. Que una vida solo vivida para nosotros mismos es una vida vacía, y estamos aquí para dejar un legado. Amén. Verdaderamente Dios puede hacer algo con nosotros, y Dios quiere hacer algo con nosotros, y Dios ha dejado la evidencia, y hay demasiadas cosas, y Dios quiere hacer algo con esta iglesia. Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros, y todos ustedes los que están aquí por una razón. Y esa es la razón que hacemos esta declaración al final del servicio, porque yo creo que sus vidas van a cambiar, y yo creo que van a ser bendecidos, yo creo que van a ser una bendición en la vida de otras personas. Dígalo conmigo: Dios santo en el cielo, Jesús es mi Señor, la Biblia es mi guía, lléname de tu Espíritu Santo,
Me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado y no en mi futuro. Declaro en fe que toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada. Y toda deuda cancelada. Yo soy la iglesia. Parte de un gran movimiento. Proclamando el reino de Dios. Y dejando un legado. Las cosas están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo. Renovaré mi mente. Mi vida nunca será igual. Tengo amor, fe, paz, poder, protección y sabiduría en Cristo. La vida eterna y la vida en abundancia son mías. Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor. Nada me faltará. Soy tan bendecido. Soy una bendición. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios. Everybody's got a blank page, a story they're writing today, a wall that they're climbing. You can carry the past on your shoulders. You can start over regrets, no matter what you've gone through, Jesus.